Saludo nuevamente a todas y todos en este 63º testimonio a título personal y 12ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy tenemos el gusto de recibir nada más y nada menos que a don Luis Leonardo Almagro Lemes, quien actualmente es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Luis Almagro es un servidor público de gran trayectoria en su país, Uruguay, y por supuesto en el mundo. Abogado de profesión, político y diplomático por convicción, su biografía da testimonio de ello, y son innumerables los encargos y la marca que ha dejado en cada uno. Ha sido canciller, embajador, en fin, un político profesional. Desde el año 2015 es secretario general de la OEA, el organismo regional más antiguo del mundo. Señor secretario, es un honor contar con usted en este espacio. Sea usted bienvenido. Encantado de estar contigo, con tu audiencia, tener la oportunidad de este diálogo sobre un tema tan intenso, tan fuerte en nuestro hemisferio y que ha sido la pandemia del COVID-19. Así es, secretario, y déjeme le platico un poco cuál es la dinámica de esta serie de entrevistas. Aquí han pasado diversas personalidades como usted, expertos en el ámbito de la salud y de las políticas públicas, y hemos dividido siempre las entrevistas en 3 escenarios con base en la experiencia que tiene cada uno de los entrevistados. Con usted será todo un reto. Si usted me lo permite, esta conversación se enfocará, en primer lugar, en el organismo regional donde usted es secretario general y sobre la gran importancia que tiene ante una enfermedad emergente como la COVID-19, que ha cambiado prácticamente a todo el mundo. Y sin duda, la OEA tiene para sus países miembros objetivos que han sido claros, que son indispensables para lograr un orden de paz, de justicia, de solidaridad ahora más que nunca, pero siempre, y usted lo ha dicho en varias ocasiones, buscando la defensa de su soberanía, de su integridad territorial, de su independencia, entre otras cosas. Y todo esto siempre a través del diálogo, pero sobre todo de un estrecho sentido de colaboración y de respeto. De ahí que los pronunciamientos que haga la OEA, la Asamblea General, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el mismo Comité Jurídico Interamericano son de suma importancia para el actuar de los países miembros. Es en este sentido, señor secretario, y considerando que actualmente el foco de la pandemia por SARS-CoV-2 está todavía en la región de las Américas con el 39% de los casos, ¿cómo afecta esta enfermedad emergente a los objetivos que tiene la OEA? Sí, la Organización de Estados Americanos tiene 4 pilares fundamentales: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional, desarrollo integral. Esos 4 pilares, como podemos ver, refieren a aspectos colaterales de la pandemia. No estamos en el tema salud específicamente de la pandemia, no estamos en el tema vacunación de la pandemia. Eso corresponde a la Organización Panamericana de la Salud, es en el sistema interamericano el que tiene la competencia para eso, la competencia específica. Pero sí, los temas de democracia, los temas de derechos humanos, los temas de seguridad y desarrollo son fundamentales respecto a cómo los países encaran la pandemia. Y eso es un punto fundamental en todo esto. Una mejor democracia asegura mejores condiciones de gobierno transparente, mejores condiciones de monitoreo, de lucha contra la corrupción. El tema de la corrupción es un tema muy fuerte en los sistemas de salud. Prácticamente es donde la corrupción es más rampante o ha sido más rampante a nivel mundial. No estoy diciendo a nivel hemisférico, sino a nivel mundial. Prácticamente se pierden año a año billones y billones de dólares por justamente el tema de la corrupción en el sistema de salud. Entonces, mejores instituciones más fuertes, democracias que funcionen mejor, eso es clave para hacer frente a la pandemia.
instituciones tengan la posibilidad de ser monitoreadas, de hacer un ejercicio transparente de sus competencias, es clave en ese sentido. Y eso son aportes que hace la organización al respecto y que ha venido trabajando específicamente con los estados y con las demás organizaciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. Los temas de derechos humanos son claves, o sea, eso es en el marco de la pandemia, mucha población vulnerable se ha visto seriamente afectada. Y podemos hablar de población afrodescendiente, podemos hablar de mujeres, podemos hablar de discapacitados, y podemos seguir desagregando grupos de población vulnerable en un continente en el cual la desigualdad es un signo, una marca clara del hemisferio. Somos el hemisferio, el continente más desigual de todos. Por lo tanto, nuestras capacidades para atacar la pandemia se han visto seriamente afectadas por esa condición que tenemos. Porque la desigualdad tiene que ver, obviamente, con condiciones de redistribución de la riqueza, pero tiene que ver también con los temas de acceso a derechos. Entonces, asegurar condiciones de derechos para esta gente ha sido fundamental. Para todos los grupos vulnerables ha sido fundamental. Y la OEA en ese sentido, el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de la Mujer han hecho esfuerzos muy grandes durante esta pandemia para asegurar el respeto a los derechos, incluidos los derechos civiles y políticos, pero cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales de la gente, especialmente esta población vulnerable. Obviamente los temas de desarrollo hacen mucho a esto. Nuestro hemisferio se ha visto golpeado en términos económicos de una manera muy dura. Nuestra organización no es un banco de financiamiento, no es una entidad financiera internacional. O sea, no financiamos actividades económicas o productivas o de infraestructura. Eso es la CAF, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero sí tenemos en cuenta situaciones que se han dado, como en el sector turismo, como lo que ha afectado a la pequeña y mediana empresa la pandemia. Y en ese sentido, el desarrollo de proyectos tanto en el Caribe como en países de la región latinoamericana ha sido clave para muchos, para poder enfrentar de una manera más adecuada, de mejor forma a la pandemia. En materia de seguridad, obviamente los trabajos son claves, o sea, en este momento estamos teniendo una entrevista virtual, o sea, la ciberseguridad ha pasado a ser una prioridad en muchos de nuestros países, las acciones que teníamos al respecto son claves, pero también temas de acceso a la justicia, de facilitación judicial, de trabajo conjunto, de combate al terrorismo, de combate al crimen organizado, han tenido desarrollos importantes en este tiempo, así como la situación de sistemas carcelarios. O sea, es un abanico muy amplio de actividades, como ve, y podríamos seguir todavía con algunas más. Tan amplio como la experiencia y como la importancia, diría yo, de la OEA. Y déjeme referirme y poner un poco, secretario, con su permiso, foco a lo que me decía sobre la gran visibilidad que se le debe dar a los derechos humanos, sobre todo a la afectación a las personas vulnerables. Y ahí, referente a este escenario, usted inicia el prólogo de la Carta Democrática Interamericana, que es la guía de acción política para enfrentar la pandemia de la COVID-19, porque hay que decir que esto no es improvisado, es decir, hay un documento que realmente le da sentido para que la gente lo pueda pues seguir. Y déjeme ir un poco a lo que usted decía en aquel momento, en aquel prólogo. Las amenazas a nuestros sistemas democráticos se manifiestan hoy en forma de crisis sanitarias, de escasez de servicios, de pérdida masiva de empleos, que lo hemos visto, de deterioro de la capacidad productiva y de afectaciones a la cohesión social. La anterior afirmación sirve como preámbulo para resaltar la necesidad de superar sobre todo la actual contingencia sanitaria, pero sin descuidar, y esto usted también lo ha dicho varias veces, los valores y principios democráticos que comparten los países americanos. De ahí que los capítulos que contienen esta publicación
sean verdaderamente todo un decálogo con valiosas recomendaciones sobre la importancia que ahora más que nunca tienen y que siempre lo deben de tener, pero ahora más que nunca el orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones, la misma libertad de expresión, la democracia, el desarrollo económico y la prioridad que se le debe de dar a las personas, y lo decía usted acá hace unos minutos, a las personas en situación de vulnerabilidad, entre otras cosas. Sin embargo, secretario Almagro, y es una realidad, la historia nos ha enseñado que las situaciones de emergencia, cualquiera que ésta sea, con afectaciones individuales o con afectaciones colectivas, sacan lo mejor o lo peor de las personas y de las sociedades. Diría yo que inclusive esto es de naturaleza humana. Es en este sentido, secretario, ¿cuál considera que será el impacto que tendrá la pandemia en los Estados miembros de la OEA y cuál es la importancia de observar las recomendaciones en esta guía para poder mitigar sus efectos? Sí. Él tiene un impacto, ha tenido un impacto y va a tener un impacto la pandemia en el funcionamiento de todos nuestros sistemas políticos y sociales. Un impacto muy fuerte y no es que saque lo mejor o lo peor de cada uno, o sea, es que expone lo peor que tenemos y eventualmente expone también lo mejor que tenemos. Y, y como, en todo grupo hay gente buena, mala y regular, también en nuestros países tienen democracias buenas, malas, regulares y un par de dictaduras también. Entonces, tenemos muchas cosas que abordar en un contexto de pandemia, porque las tentaciones autoritarias han sido permanentes. Muchos de nuestros derechos se han visto afectados durante el tiempo de pandemia, de libre circulación, de asociación, derechos políticos fundamentales, derechos electorales se han visto pospuestos. Hemos tenido también, obviamente, que tratar de fortalecer esos procesos electorales e incluso la OEA ha tenido que observar esos procesos electorales en tiempo de pandemia, lo cual ha significado riesgos muy fuertes para nuestra gente. Nuestras misiones en el terreno también han tenido que seguir aportando, obviamente, en dimensiones políticas y sociales que son importantes. Y ojalá nuestros países aprovecharan para salir de esta pandemia todos mucho más democráticos, con instituciones más fuertes, instituciones más eficientes. Hemos podido identificar mejor dónde están los problemas que enfrentamos como sociedades y como sistemas políticos y coyunturalmente que enfrentan las democracias. No obstante, esto no necesariamente va a ser así y algunas de las cosas más negativas que podemos tener van a quedar mucho más en evidencia, mucho más fuertes, mucho más expuestas. La fase represiva de las dictaduras se agudizó, la conculcación de derechos se agudizó en muchísimos casos. Los temas de violencia doméstica, como los temas de pobreza, como los temas de desempleo, se han agudizado también, como la falta de amortiguadores sociales, digamos, que aseguran a la gente determinados beneficios para soportar un periodo de crisis como este, también han quedado en evidencia. O sea que lo ideal sería que cada uno se mirara a sí mismo, hiciera una autocrítica, los problemas quedaron muy expuestos, entonces verdaderamente es bastante factible atacarlos y resolverlos, pero muchas veces se va por el camino de agudizarlo. Ojalá que el camino sea que salgamos de esta pandemia mucho más democrático, con instituciones más eficientes, con instituciones más fuertes, con recursos mejores asignados dentro de nuestros sistemas políticos, de nuestras sociedades. Creando y generando condiciones de igualdad para la gente y mejores condiciones de acceso a derechos para todas y todos. Esto en automático no sale y vamos a tener muchas dificultades y mucho trabajo para fortalecer nuestras democracias en el periodo post-pandémico. Es correcto, y también es importante decir que aunque sea una frase, dicen que no hay mal que por bien no venga. Y esto porque sobre todo le da visibilidad, pues ¿por qué no decirlo?, a los grandes defectos que tenemos como humanidad, pero también a las grandes virtudes y al camino que podemos seguir. Y en este sentido,
en la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta que el conocimiento científico pues ha sido una gran herramienta y nunca ha sido tan evidente como ahora. Ha sido tan rápida el poder contener y poder tener una vacuna como nunca se había dado en la historia. Y es un hecho que las vacunas, aunque todas ellas se encuentran en fase de uso de emergencia, pues han sido las armas para poder controlar la pandemia junto con las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, el guardar la sana distancia, el tenerle respeto a la enfermedad, diría yo. Sin embargo, secretario, y hablando un poco de las diferencias que usted mencionaba, la infraestructura médica en cada país y sobre todo el acceso, no solamente a las vacunas, sino a los servicios, no es el mismo en cada uno de los países y no se encuentra estandarizado, por desgracia. Por el contrario, la pandemia le ha dado, nuevamente esta palabra que hemos utilizado mucho hoy, le ha dado visibilidad a las inequidades y a las áreas también de oportunidad en cada uno de los países del mundo. Sin duda, secretario, esta pandemia no será la última que enfrente el mundo, porque así es. Por lo mismo le pregunto en su opinión, ¿cómo puede contribuir la OEA para ser una región cada vez mejor preparada, es decir, en un ámbito preventivo para estas situaciones? ¿Y cuáles son las enseñanzas que ha traído la pandemia a este organismo, señor secretario Almagro? Bueno, o sea, primero la importancia de seguir trabajando, darle continuidad al trabajo. Segundo, que el mundo no se detuvo y el trabajo se hizo más difícil, más complicado, pero hubo que asumirlo. Y yo me refería hoy a nuestras misiones en el terreno, ¿no? O sea, y la organización tuvo 2 víctimas fatales por la pandemia. Uno en, una persona bravo que hacía tarea de desminado en Colombia y, y otra persona que hacía, Luis, que hacía misiones de verificación en la zona de Asencia, Belice, Guatemala. Hemos tenido que hacer el trabajo de una manera comprometida, hemos tenido que asumir responsabilidades, pero también hemos tenido que pensar que lo más importante siempre es cuidar a la gente y que la gente tenga las mejores condiciones para que ese trabajo se haga de la mejor forma. Vamos, lo que usted señalaba del conocimiento científico es clave en la evolución de esto. Y verdaderamente también esto nos demuestra el notorio atraso latinoamericano. O sea, estamos lejos en términos científicos de donde están otros continentes y tenemos muchas más dificultades para el desarrollo de ese conocimiento, de tener más patentes, de tener más conocimiento científico registrado. Estamos todavía en una fase muy anterior, lo cual también va a generar dificultades a la hora de salir de la pandemia. La salida y el proceso de crecimiento económico, productivo, social que es necesario después, va a ser seriamente afectados por las dificultades que tenemos los latinoamericanos de acumulación financiera, del atraso que tenemos en innovación tecnológica y obviamente ese retraso en innovación tecnológica también es muy claro, marca un poco las capacidades de las desigualdades que hay en nuestros recursos humanos. Entonces, creo que lo más importante es, uno, que el trabajo continúa y que debe asumirse con responsabilidad y compromiso. Dos, que tenemos que acumular y incorporar conocimiento científico y tecnológico a lo que hacemos. Que la tecnología y las telecomunicaciones han sido un tema fundamental en este tiempo y que los trabajos siempre pero los trabajos siempre tienen que buscar la forma de llegar a la gente. O sea, la pandemia llega a la gente. O sea, entonces las organizaciones internacionales tienen que llegar a la gente.
tiene que llegar con los temas de salud, obviamente, tiene que llegar con los temas financieros también, pero tenemos que tener un compromiso en el funcionamiento de los sistemas políticos, de tener mejores democracias, mejores condiciones de transparencia, mejores instituciones, mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones de acceso a derechos y equidad. Y eso es el punto clave. No podemos estar, no porque tengamos que ser tecnológicos, no podemos estar cerca de la gente. Tenemos que igualmente llegar a la gente porque las soluciones tienen cara, nombre y apellido, o sea, y tienen que ser dadas a esas personas, a todas las personas. Es correcto, señor secretario. Almagro, ha sido toda una experiencia realmente el poder platicar con usted. Yo le agradezco mucho en lo personal por poder compartir su conocimiento, no solamente con quienes nos ven, sino sobre todo por su humildad, por su manera de explicarlo, por su manera de ser, diría yo, pero sobre todo dejar este testimonio que es histórico en esta pandemia y en lo personal nuevamente agradecerle mucho que me haya concedido esta entrevista y preguntarle si para cerrar quiere usted agregar algo más. No, un abrazo y a toda la gente que se cuide, que actúe con responsabilidad y que actúe con sentido comunitario. Cada uno es responsable de los demás y tenemos que trabajar todos juntos para salir de la pandemia. No solamente cuidarnos de la enfermedad, sino en lo que significa el proceso de reactivación humana, social y económica que tiene que venir después de la pandemia y durante la pandemia. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Nuevamente ha sido un placer y muy agradecido. Muchas Un abrazo, gracias. un abrazo enorme, un abrazo Hasta enorme. luego.